hermanas del servicio. Muy bien, hemos estado hablando durante este mes acerca de nuestro rol desde el punto de vista de la tarea que tenemos sobre la tierra. Tenemos una tarea muy importante y significa mediar o hacer un puente entre Dios y los hombres, o mejor, entre los hombres y Dios. Esa mediación se llama en la Biblia reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados porque Jesús actuó para nosotros como el puente. Juan 14 dice que no hay otro camino para ir al Padre sino a través de ¿quién? De Jesús. Y cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón, pedimos perdón, entregamos nuestra vida al Señor, y Pablo explica que al hacer esto entonces fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo. Amén. Segundo libro de Corintios. Muy bien, vamos a seguir ampliando acerca del tema de ser reconciliados, pero con la palabra que usa el apóstol Pablo al decirnos que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Somos qué? Colaboradores de Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 1. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia. Somos colaboradores suyos, colaboradores de Dios. Qué privilegio, hermanos, que podamos trabajar no para Dios, sino trabajar con Dios. Quiero detenerme un momento ahí. Algunos se empeñan en ser obreros para Dios, trabajar para Dios. Pero el Señor nos está invitando a un pasito más adelante. Usted y yo somos llamados, más que trabajar para Dios, a trabajar con Dios. Usted me dice: pastor, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano y del hijo pródigo, allí se ve la figura de que el hijo le está diciendo al padre que en la casa del papá hay trabajadores, ¿sí? Hay trabajadores que trabajan para Dios, ¿sí? Y el hijo estaba pensando en ser uno de los trabajadores. Pero trabajar con Dios no es esperar un pago de parte de Dios, no es esperar una recompensa, es deleitarse en hacer con papá la obra que él quiere hacer. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Trabajar con Dios es deleitarme en hacer con papá lo que él quiere que se deba hacer. Un niño, por ejemplo, ve a su papá trabajar y quiere ayudarle, y él no está pensando en la recompensa o en cuánto va a recibir de salario. Él está pensando en que él quiere participar y estar junto a papá para ayudarle. Así que la figura que tenemos no es ser obreros, sino trabajar con Dios. El Señor Jesús dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo ¿qué? Trabajo. Qué interesante eso, trabajar no para Dios, sino trabajar con Dios. Con Dios es el deleite de ayudarle sin esperar nada a cambio. Si fuimos reconciliados para reconciliar, entonces actuamos como colaboradores de Dios, ¿sí? Somos, dice el apóstol Pablo, colaboradores de Dios. Vamos en esta mañana a revisar un poquitico sobre quiénes actuaron en la Biblia como colaboradores de Dios y cómo ellos pueden impulsarnos a esto, a ser colaboradores de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, verso 13 al 21, nos dice que quien colabora con Dios está atento donde hay una necesidad para traer una solución. Quiero repetir: quien colabora con Dios está atento ¿a qué? A donde hay una necesidad para traer una solución. Déjenme recrear este pasaje de Mateo capítulo 14. Yo estoy seguro que usted le ha leído varias veces. Muchas personas habían llegado temprano a un lugar un poco retirado de la ciudad, un poco desértico, y allí estaban siguiendo a Jesús. Y entonces esta multitud de personas estuvo todo el día muy atenta a las enseñanzas, porque hay algo importante que nos recuerda los evangelios,
escuchar al Señor Jesús así de manera directa, pues para muchos era todo una delicia. Se pasaban los minutos, las horas y aún el día completo y todos quedaban: wow, cómo enseña de hermoso el Señor Jesús, qué autoridad que tiene, cómo lo entendemos de bien, qué diferencia con los otros religiosos cuando enseñan. Y la gente decía que escuchar a Jesús era un deleite, ¿verdad? ¿Sí? Seguramente algunas veces cuando usted lee algún pasaje del Evangelio, mentalmente de pronto se sitúa o como que trata de meterse dentro de esa público, de esa multitud, y casi que usted está experimentando lo que era estar metido en ese grupo. Ahora, este grupo que había llegado era muy, muy grande. Tan grande que se podía contar más de 5,000 hombres y mujeres y niños. Recuerde que en la cultura judía casi que eran contados solamente los varones. No voy a entrar en discusión de eso, sino solamente estoy recordando el pasaje de Mateo capítulo ¿qué? 14, ¿sí? Mateo capítulo 14. De hecho, allí se habla acerca de la alimentación de los 5,000 a partir del verso 13. Y entonces en ese pasaje, en la tarde, ya oscureciendo un poquito, los discípulos están algo preocupados. No dice quiénes, pero algunos de los discípulos ven que las personas están retiradas, que han pasado todo el día, que no han comido nada, que no han almorzado. Y entonces los discípulos le hacen una propuesta al Señor Jesús. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Cuál es la necesidad que ellos ven que la gente tiene y pues que ellos quieren que haya una respuesta, una solución? Señor, termine ya la enseñanza, ya termine, porque están lejos, están retirados, está haciendo noche, han pasado buena parte del día. Que vayan y puedan comprar pan y puedan comer. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Descubrir una necesidad. Y la manera en que creen que puede resolverse esa necesidad es pues que ellos mismos vayan y entonces cada uno compre según lo que tenga en su bolsillo. Posiblemente alguno de ellos no tenía, posiblemente alguno de ellos había gastado. Bueno, ellos querían hacer una buena intención. ¿Es una buena intención de los discípulos que ellos después de un día quieran que la gente coma algo? Por supuesto, por supuesto. Alguien que colabora con Dios está atento donde hay una necesidad y quiere traer una solución. Pero ¿qué tipo de solución querían traer estos colaboradores, estos discípulos? La solución que estaba al alcance de las mismas personas, porque en sus carteras o en sus bolsillos posiblemente había y necesitaban algo de tiempo. Ahora, Jesús les hace una propuesta diferente. Jesús estuvo de acuerdo con que ellos comieran algo, pero les hace una propuesta diferente. ¿Cuál es esa propuesta diferente? No tienen necesidad de irse. Ustedes pueden darles de comer. Mire las dos situaciones. Para los discípulos, ellos pueden resolver el problema de comer algo yendo a comprar cada uno. Si usted tiene, vaya y compre. Si no tiene, pues vaya a casa. Entonces, al fin y al cabo, tendrá que regresar a casa. Y pues el más durito diría, pues si tiene bien y si no tiene de malas. ¿Sí? Pero Jesús no actúa de esa manera, sino les hace la propuesta. Ahora, ¿por qué les hace la propuesta? ¿Porque se está burlando de ellos? ¿Porque está queriendo avergonzarlos? No, yo creo que les está haciendo la propuesta porque escucha esto, porque cuando hay alguien que quiere colaborar con Dios, aunque tenga ciertas limitaciones, puede hacerlo si lo intenta en el nombre del Señor. Eso es interesante que usted sepa, que usted cada vez que intente resolver un problema de alguien que no esté a su alcance resolver, recuerde que usted no trabaja para Dios, usted trabaja con Dios, y quien trabaja con Dios tiene soluciones. Quien trabaja con Dios tiene soluciones. Así que más adelante Pablo va a decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Y aquí está. Y entonces el Señor Jesús les presenta en esa narración, ¿sí? Allí está, el lugar está muy atestado de personas,
y entonces ellos, la idea que Jesús les da al principio no les suena como tan bien. Uy, Señor, pero y para tanta gente no tenemos. Así que les asustó de alguna manera, ¿sí? Pero Jesús les está presentando una solución. Ellos pueden irse, pero también pueden comer algo, ¿sí? Pueden comer algo. Ahora, aquí en este pasaje vamos a ver algo interesante. Cuando yo trabajo con Dios, yo hago una parte que puedo hacer y la demás se la dejo al Señor. Es interesante eso. Por eso es interesante trabajar con, ¿eh? No para, sino con. Cuando yo trabajo y colaboro con Dios, yo hago la parte que me corresponde y le dejo que Él haga la parte que yo no puedo hacer. Porque lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Así que no trate de hacer lo que no puede, haga lo que sí puede. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Sí. Mire, Dios va a salvar a su familia. Eso lo puede hacer Dios. Dios va a perdonar y Dios va a transformar a aquellos familiares que están sometidos en esclavitud, en alcohol, en drogas y demás. O va a sanar a alguien que está enfermo. Eso lo puede hacer Dios. Pero hay una parte que Dios no va a hacer porque usted sí la puede hacer. ¿Me escuchó? Sí. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro muerto, por supuesto que él tenía poder para remover la piedra, pero él no lo hizo. Él resucitó, pero quienes removieron la piedra fue ¿quiénes? Las personas que quiten la piedra. ¿Ve? Y ellos tuvieron que hacer algo. Cuando no vemos acciones de Dios, debemos preguntarnos si es Dios el que no está actuando o si yo soy el que no estoy colaborando. Mire, no dijeron amén, hermanos. Ustedes a veces son ovejas y a veces son... Ok. No sé si usted me comprendió lo que yo acabo de mencionar. ¿Sí? Los discípulos hicieron una parte y cuando Jesús les propuso ir más allá, ellos dijeron, no tenemos. Pero cuando ellos hicieron lo que les correspondía, entonces el Señor actuó. No los despidieron, siguieron las instrucciones de Jesús y de manera rápida buscaron qué tenían ellos. ¿Y qué tenían? 5 panes y 2 peces. Eso es muy poquito para una multitud, pero hasta aquí llegamos. De ahí en adelante el Señor actuó. Ahora, no fue como la película Lluvia de hamburguesas que cayó del cielo pedazos de pan y no fue así. Ya hemos hablado acerca de cómo se originó el milagro. Es más, si pensamos bien, todavía hoy, después de miles de años, el milagro sigue actuando en nosotros. Porque nosotros hoy estamos recibiendo pan del cielo y somos saciados. Y no solo somos saciados para nosotros, sino que seguro vamos a llevar esta semana un pedazo a alguien. Vamos a llevar esta semana un pedazo a alguien. Porque si yo hago lo que me corresponde, Dios va a entrar a hacer lo que yo no puedo hacer. Si yo le doy un pedazo a alguien, si yo le comparto a alguien, si yo conecto a mi familia, si yo hablo al que está enfermo, Dios va a hacer su obra. Pero yo debo aprender a ser colaborador con Dios. Quien colabora con Dios, dijimos, descubre dónde hay una necesidad, ¿sí? Y quiere presentar una solución, ¿sí? Quiere presentar una solución. Haz tu parte. Permítele al Señor hacer lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Si tú haces lo que puedes hacer, el Señor por supuesto que hará lo que tú no puedes. ¿Y el resultado cuál será? El resultado es que multitudes serán ¿qué? Beneficiadas. Pero hay algo más que quedó de este milagro. No solo las multitudes fueron beneficiadas, ellos pudieron recoger una cantidad de cestas llenas de ¿qué? De pedazos de pan. Y el Señor dijo, no lo vayan a desperdiciar.
En otro momento vamos a necesitar. Cuando colaboro con Dios, no solo se resuelve la necesidad de otros, también la mía se resuelve de paz. Aunque ese no era la intención primaria. Ellos no estaban diciendo, Señor, despídelos a ellos y a nosotros denos pan. No, eso nos dijeron los discípulos. Ellos pensaron sí en la gente. Pero hay una manera diferente. Nosotros pensamos desde nuestra perspectiva humana. Nosotros pensamos que la solución para las personas es esta. Pero cuando trabajamos de la mano del Señor, vemos cómo es que Dios opera. Y nos salimos de nuestros entornos humanos y nos metemos en los métodos y en las formas que Dios hace. Porque hay una manera que Dios hace las cosas que muchas veces hasta da risa que Dios lo haga así como Él lo hace, y nos hace a nosotros, wow, sorprender. Y esta es una de esas sorpresas. Cómo es que con 5 panes, 2 peces, una multitud fue alimentada. Porque hubo unos colaboradores, porque hubo unas personas en ese puente intermedio ayudando, descubriendo una necesidad y colocándose en el lugar. Hicieron lo que debían de hacer y Jesús hizo el resto. Hay una multitud allá afuera esperando recibir el pan de Dios. Hay una multitud allá afuera necesitada de la gracia de Dios. Dios quiere usarnos, pero si la iglesia no hace la parte que debe hacer, entonces detenemos la obra de Dios. ¿Detenemos qué? La obra de Dios. Hay algo importante que está planeado desde la eternidad para cada uno de sus hijos, para sus familiares, para su vecindario. Y usted está incluido en una parte intermedia y va a ser beneficiado y va a ser bendecido. Pero haga lo que le corresponde hacer. ¿Estamos, hermanos? ¿Sabe que el próximo domingo tenemos una actividad especial para unir a muchos al Señor? ¿Cuántos van a ser colaboradores de Dios esta semana? ¿Cuántos van a hacer su parte? Si no se atreve a invitar a alguien, si no se atreve a orar por alguien, si no se atreve a ir por alguien, ¿sí? Si a los que están invitados no aceptan, haga lo que dice la parábola, vaya a otros y fórcelos a entrar. ¿Sí? Hay que entender espiritualmente eso. Bien, número 2. En Marcos capítulo 2, nos habla de otros colaboradores. Los jóvenes que estuvieron ayer, escuchamos, yo joven también entre ustedes, escuchamos de el licenciado Waldo la enseñanza de buenos amigos, y le dije a Waldo, vea Waldo, usted me quitó parte de la enseñanza de mañana, pero está bien. Es la manera en que Dios trabaja. ¿Estamos, hermanos? Es la manera en que ¿qué? Que Dios trabaja. Y en Marcos 2 se nos habla de una historia interesante de 4 hombres que ayudaron a un paralítico para que pudiera tener contacto con Jesús. Buenos amigos. Qué bueno tener ese tipo de amigos. En este caso vamos a hablar de ellos como más que los amigos. Escúcheme. Podemos verlos en la Biblia, lo presentó ayer Waldo como amigos del paralítico. Yo quiero presentar a esos 4 como colaboradores de Dios. ¿Estamos? Se puede ver de las dos partes. 4 hombres de fe llevaron a un paralítico a los pies del Señor para que el Señor lo ¿qué? Lo sanara. ¿Eso es ser colaborador de Dios? Por supuesto. ¿Qué nos dice el texto? Dice que ellos superaron los obstáculos. ¿Qué hicieron esos 4? Superaron los obstáculos porque querían lo que también Dios quería. Esto es interesante. Quien colabora con Dios supera obstáculos porque quiere lo que Dios quiere. Lo repito, quien colabora con Dios supera obstáculos porque quiere ¿qué? Lo que Dios quiere. ¿Era la voluntad de Dios sanar a ese paralítico? Sí. ¿Cuántos obstáculos había? Muchos. El hombre no podía ir por él mismo.
La gente estaba pensando en su propia necesidad. La gente corrió, llenó el lugar, no había por dónde entrar. Estos 4 hicieron su esfuerzo, lo cargaron. Ahora, cuando la Biblia dice que al ver Jesús, la fe de ellos, no sé si está incluido también la del paralítico, tal vez sí, tal vez no. No sé si fue llevado a la fuerza o no, pero en todo caso estos hombres superaron obstáculos. Cuando vieron que eso estaba imposible, hasta ahí pudieron haber llegado, pero ¿cómo es que deciden subirse al techo, hacer un hueco, bajarlo ante la sorpresa? ¿Cómo sería para nosotros ser sorprendidos un domingo que alguien esté por allá arriba haciendo ruido, rompiendo el techo? Y no nos quedaríamos aquí tranquilos. Es más, algunos que son un poco nerviosos, en 2 minutos estarían debajo de la cama en sus casas, ¿no? Algo extraño estaba sucediendo, pero estos hombres superaron, ¿sí? Superaron. ¿Por qué superaron? Porque querían lo que Dios quería, que el hombre fuera sano. No solamente que el hombre fuera sano, que una familia completa fuera restaurada, que una ciudad viera y creyera, y que muchos, dice el texto, le siguieran. Miren lo que lograron: la sanidad de un hombre, la restauración de una familia, el testimonio a una ciudad completa, y muchos creyeron. ¿Cuántos? 4. Si la iglesia del Señor colaboráramos con Dios superando obstáculos, seguro que produciríamos resultados maravillosos. ¿Estamos, hermanos? Parece que llegó el día en que necesitamos un despertamiento espiritual. Y cuando hablamos de ser despertados, estamos reconociendo que estamos como o medio dormidos, o dormidos, o bien dormidos. Algunos están tan dormidos que todo lo que viven en el Señor son puras pesadillas. Pero ese no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que usted y yo estemos activos colaborando con Él. Se van a presentar tropiezos, obstáculos de tipo social, familiar, económico, pero quien colabora con Dios quiere superar obstáculos porque quiere llegar hasta donde el Señor quiere llegar. ¿Estamos, hermanos? Sí. Tú colaboras. Aunque tengas tropiezos, sigue adelante. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que te impulsa? Escucha. ¿Qué es lo que te impulsa a superar obstáculos? Eso se llama amor. ¿Sabe que Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones? El motor que nos impulsa a ir adelante, a esforzarnos más. No importa que rechace, no importa que no me dé gracias, no importa que nunca reconozca, yo voy a seguir orando, yo lo voy a seguir invitando. Un día Dios lo va a tocar, él va a ser transformado, ese borracho va a convertirse en un siervo de Dios. Yo quiero insistir porque el Padre dice que él quiere salvarlo. ¿Por qué sigo adelante? Por amor, porque el amor es el que actúa como motor. Si el amor del Padre me impulsa a mí, entonces yo estoy colaborando con Él. Hay gente que necesita, que requiere tu ayuda, que tú los ames y los ayudes. Quien lo hace es un colaborador. Trae a Jesús, ya sea enfermos, paralíticos, pecadores, gente que esté necesitada, y aún trae gente que no tenga fe. Seguramente puede ser que el texto incluya la fe del paralítico, o puede ser que solamente se refiera a la fe de los 4, pero allí el texto sí señala que vio la fe de ellos, es decir, la acción de estos 4 hombres. La fe de ellos, dice el texto, contó para ayudar. Si eres colaborador de Dios, tu fe será tenida en cuenta. Repito eso: si eres colaborador de Dios, tu fe será ¿qué? Tenida en cuenta. Yo he sido testimonio, he visto, gente apática, reacia, que no quiere de Dios, pero que la insistencia, la fe de alguien hace que finalmente esa persona reciba la gracia de Dios. Visité a un esposo
a un hombre que en varias ocasiones, escúcheme, varias ocasiones llegó al templo borracho y sacó a su esposa de una manera tan vergonzosa para ella, a empujones del cabello, diciendo cosas feas. 17 años la hermana tuvo que aguantar. Finalmente, cuando me pidieron visitarlo, tenía diagnóstico de cáncer, unos días le quedaban de vida. Y entonces él estaba allí confesando sus pecados, pidiéndole perdón. Yo salí de la clínica alegre, escucha esto, alegre porque este hombre se había reconciliado con Dios, pero pensando en mi forma humana, pues que ya había arreglado cuenta, ya había recibido al Señor, y pues el paso siguiente como pastor era ir a preparar el sepelio de don Rafael. Me tocó esperar más de 10 años porque Dios no actuó así. Y nosotros decidimos cómo actuamos. No, Dios le dio. ¿Sabe que falleció primero ella? La hermana falleció primero, pero el hermano permaneció en el Señor muchos años. Por la misericordia de Dios. Sí. Tu fe va a ser tenida en cuenta si eres un colaborador de Dios. Otro acto interesante. Me gusta, estas señoras que aparecen en Éxodo capítulo 1, se les llama las parteras. Ya se conectó de quién estaremos hablando. En el tercer ejemplo tenemos quien colabora con Dios, defiende la vida. ¿Quien colabora con Dios qué? Defiende la vida. Mire que este mensaje que es en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, se está volviendo y se va a volver cada vez mucho más importante en los tiempos finales. Si hay algo que se está atacando es ¿qué? La vida. Ya hay permiso abierto para matar. Pero quien es colaborador de Dios es alguien quien defiende la vida. En Éxodo dice que unas parteras, ni siquiera hebreas, ni siquiera cristianas, sino egipcias, estaban al servicio de Faraón. Y recibieron la orden de matar a los niñitos, a los varoncitos que nacieran, que eran de los judíos. ¿Sí? ¿Cuánto se parece esta historia a la de hoy? Donde hay un permiso para que se haga lo que quiera con los bebés, hombres o mujeres, solo por guardar la dignidad o la distinción de alguna persona. ¿Sí? Las parteras egipcias colaboraron con Dios, preservando la vida de los niños, aún en contra del faraón, a riesgo de que ellas perdieran la vida, pero defendieron la vida porque entendieron que ellas no eran las dueñas de la vida, sino temieron, dice el texto bíblico de manera muy literal, temieron a Dios. Es decir, reconocieron a Dios como el autor de la vida y se pusieron a favor de defenderla. Si tú crees en el autor de la vida, tú debes ser un defensor de la vida. Lo repito, si tú crees en el autor de la vida, tú debes ser un defensor de la vida. Un problema social no se resuelve con un aborto. No se resuelve de esa manera. Somos defensores de la vida. ¿Sí? Ser colaborador de Dios es ponerse a favor de los nacimientos. Pero escúcheme esto. Según la Biblia, no solo existen nacimientos de tipo físico, también de tipo ¿qué? Espiritual. Usted lo sabe, ¿verdad? Jesús le dijo a Nicodemo, para entrar, para ver el reino de los cielos tienes que ¿qué? Nacer otra vez. Bien, alguien debe ponerse a favor tanto de los nacimientos físicos como de los nacimientos espirituales. ¿Sí? La Biblia dice, por ejemplo, que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que también todos proceden al arrepentimiento. Cuando tú tienes un corazón de colaborador, está en ti el deseo de que nadie se pierda, y entonces te pones a favor de que esas personas puedan nacer espiritualmente. Y es más, si ya Dios está haciendo algo con ellos, tú te pones y encuentras donde Dios ya está trabajando y te unes al trabajo del Señor. Escuche, si unas parteras egipcias temieron a Dios, mucho más hoy sus hijos
que fuimos redimidos, debemos mostrar ese temor del Señor por la sangre de Jesús derramada en nosotros. Creo que no lo entendimos bien. Si unas parteras egipcias temieron a Dios, se espera que mucho más nosotros temamos y defendamos los nacimientos físicos y espirituales. En el verso 21 de Éxodo capítulo 1 dice que por este temor de las parteras, por esta colaboración de ellas al Señor, Dios prosperó sus familias. Así lo dice. ¿Dios qué? Prosperó sus familias. Pero recuerde que quien colabora con Dios no está pendiente de qué voy a recibir a cambio, sino es el deleite de poder ver la obra de Dios hecha. Ahora, si Dios quiere añadirme algo de bendición, es la manera en que Dios trabaja con nosotros. Pero no lo hacemos en interés por ello. Y hablemos finalmente de la mujer de Samaria en el capítulo 4 de Juan. Otra mujer que colaboró con Dios. En el capítulo 4 de Juan nos dice que quien colabora con Dios, escuche esto, da testimonio aunque carezca de conocimiento. Esto me interesa, me gusta. Quien da testimonio, quien colabora con Dios, da testimonio aunque no sepa mucho. Note que la mujer que narra Juan capítulo 4 concluye diciendo, o a ella le concluyen diciendo, que muchos creyeron por el testimonio de la mujer. Pero al leer los versos 39 al 42 del capítulo 4 de Juan, estas personas concluyen la importancia que tuvo la mujer de Samaria. ¿Sí? No se conoce cuál es su nombre, solamente se sabe que ella colaboró con Jesús trayendo a muchos. ¿A cuántos? A muchos. El verso 39 dice que muchos creyeron por las palabras de la mujer. Lo dice así, textual. Ella estaba colaborando con Dios. Ella no tenía la seguridad si con quien estaba hablando era el Mesías o no. Ella misma lo reconoció. He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Es un profeta, tal vez sea el Mesías. No era que supiera mucho de la escritura. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia de esta mujer? Mire esto. Dice que ella no sabía si era o no el Mesías. Número 1. Dice que ella no sabía cuál era el lugar donde debía adorar. Ella estaba preguntando si era Jerusalén, si era Jericín. No sabía porque era samaritana. Y también dice el pasaje que ella no sabía si estaba adorando a quien debía adorar. Según las palabras de Jesús, el mismo Señor le dijo: ustedes adoran lo que ¿qué? Lo que no saben. ¿Qué está diciendo el pasaje de aquella mujer? No sabía si él era el Mesías, no sabía a quién se debía adorar y en dónde se debía adorar, pero supo ese día que Jesús tenía una solución para la persona. Y actuó con eso y fue y dio testimonio. Sin tener mucho conocimiento, ella con esa seguridad fue y trajo a muchos. Ahora, es bueno que tú tengas conocimiento. Es bueno que tú te prepares, es bueno que tú pases por las escuelas, pero no es bueno que te refugies en que no sabes para no dar testimonio. ¿Estamos, hermanos? Tú puedes ser un colaborador de Dios. Escuche, ser colaborador de Dios no es asunto de lo que sé, es asunto de lo que creo. Ser colaborador de Dios no es un asunto intelectual, es un asunto del corazón. Y quien sabe y quiere colaborar con Dios y ama a su familia, aunque no sepa mayor cosa, se esfuerza por traer a otros al Señor. ¿Cómo es que la iglesia, sabiendo tanto, no colabora? Porque aquí la letra nos ha matado. Y el espíritu, y Pablo dice que la letra, mucho conocimiento. Muchos creyentes se justifican diciendo que no saben qué es lo que tienen que decir, que no están preparados. Todo eso no son más que excusas. Quien colabora con Dios, lo poquito que sabe lo entrega y Dios trabaja con eso. Porque Dios no trabaja con lo que hay aquí, Dios trabaja con lo que hay aquí. ¿Sabía eso? Dios trabaja con lo que hay en su corazón. ¿Estamos, hermanos? Como conclusión, somos colaboradores de Dios, amando a los perdidos,
superando obstáculos, teniendo fe, trayendo a muchos, identificando necesidades y resolviéndolas. Ser colaborador de Dios no es trabajar para Dios, es trabajar con Dios. Defender la vida física y espiritual, buscar a los necesitados y hacer todo lo posible para traerlos al Señor, aunque me cueste tener que cargarlos, aunque me costara tener que cargarlos. Puede cerrar sus